que estamos encerrados y no hay a dónde ir, entonces nos gozamos y bendecimos a Dios aquí en el hogar donde Dios nos ha permitido estar bien, gracias a Él, su misericordia y su bondad que es para siempre. Y esta canción dice así, de esta manera: la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Mi único amor eres tú, Señor.
Y así estamos terminando con unas canciones para el Señor en este día. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que me escucha en este día, y espero no aburrirlo con mi conversación. Pero ha nacido en mi corazón en este día a darle un consejo de la palabra de Dios. Probablemente a usted le caiga bien o a lo mejor no le caiga bien, pero lo bueno es que se está predicando la palabra de Dios, se está ministrando la palabra de Dios. Y la bendición es para el que la recibe, la bendición es para el que quiere escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice que la fe es por el oír, no es como muchos o la mayoría, el 99% de los cristianos decimos que la fe viene por el oír. No, la fe no viene por el oír. Usted me puede escuchar a mí, usted puede escuchar a 1000 predicadores, que la fe no le va a llegar a usted de esta manera. Cuando la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, quiere decir que cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, a usted la palabra de Dios le ministra en su corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a ministrarle a su vida, a su corazón, y usted empieza a entender los misterios de Dios, entonces empieza a nacer una fe grande en su vida. De hecho, todos tenemos un grano de fe, todos tenemos una medida de fe en nuestra vida, según el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar nosotros esta fe, o cómo vamos a hacer que esta fe crezca en la vida de cada uno de nosotros? Escuchando la palabra de Dios. Y esta es la manera de que Dios va a empezar a abrir su entendimiento, abrir su corazón, abrir todo lo que usted tiene en su vida, porque a veces carecemos de que Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Tenemos la palabra abierta, tenemos el corazón abierto, pero vemos mucho que somos de mente cerrada y no entendemos a veces la palabra del Señor. Por eso es que a veces no hay fe en el corazón de cada uno de nosotros. Y en esta noche yo quiero hablarle a usted acerca de los hijos de Dios. No son solamente siervos, sino también soldados. Y yo he agarrado el texto de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 18, y dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda... Gloria a Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Cuando hablamos, usted y yo, estamos hablando de un soldado. Cuando se habla de un soldado, hablamos de carácter, hablamos de honor, hablamos de valentía, de organización y hablamos de autoridad. Cuando el apóstol Pablo estaba narrando este libro de esta carta a los Efesios, parece que el apóstol Pablo estaba prisionero. Y cuando el apóstol Pablo estaba prisionero, me imagino, yo le decía la vez pasada a usted que el evangelio es muy sencillo cuando usted y yo lo empezamos a entender, cuando lo explicamos o lo decodificamos a manera de que la gente pueda entender el evangelio. El apóstol Pablo empezó a hablar de la armadura de Dios cuando estaba viendo los soldados que estaban frente a él y que lo estaban custodiando cuando él estaba preso. Y de esta manera nace esta carta, el apóstol Pablo hablando a los efesios, diciéndoles acerca de la vestidura que ellos deberían de llevar, y es la vestidura de un soldado.
Ahora, el soldado no solamente lleva su vestidura, no solamente lleva su armamento, no solamente lleva el traje que le dan para que se ponga, sino que también dentro de él despierta un espíritu de valentía. La palabra de Dios dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía a nosotros, sino que nos dio un espíritu de valientes, un espíritu de dominio propio, con el cual usted y yo tomamos buenas decisiones en la vida. El soldado nos habla de honor. Cuando estamos hablando de la milicia, estamos hablando de honor. La Biblia, mi querido oyente, quiero decirle que es una autopista de honra. Cuando usted honra a alguien, Dios a usted lo recompensa. El que honra, dice, a uno de los profetas recibirá recompensa de profetas. El que honra a uno de mis ministros, dice la palabra, recibirá recompensa de ministro. El que honra a padre y madre vivirá largos días y le irá bien, dice la palabra del Señor. O sea que el honrar a Dios en todas las cosas, honrar todo lo que tenemos a nuestro lado, nos trae una recompensa a cada uno de nosotros. El que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, de seguro, de cierto os digo, dice el Señor, que ya tiene su recompensa. Hablamos también de carácter. Cuando hablamos de carácter, no estoy hablando de un carácter explosivo como el carácter del hermano Carlos Girón. No estamos hablando de ese carácter. Estamos hablando de un carácter en el cual usted puede tomar cierta clase de decisiones sin alterarse, sin perder esa estatura, sin perder esa postura que usted tiene en el carácter. Cuando hablamos de organización, hablamos de soldado, hablamos también de la organización, que un soldado es organizado. Yo fui militar y se lo digo, de que ser uno militar nos enseñan una organización tremenda, donde tiene que haber organización en todos los aspectos de la vida, hasta cómo te rasuras, cómo te vistes, cómo traes tus botas, si los traes bien boleadas, si traes tu fusil limpio. Todo esto habla de organización. En la organización podemos hablar también de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Hay prioridades en tu vida. A veces nosotros cambiamos cierta clase de prioridades por hacer otras cosas en nuestra vida que a veces no nos ayudan a nada. ¿Cuál es la prioridad que tú tienes en tu vida? La prioridad puede ser Dios. La prioridad puede ser tu familia. Pero en todos los aspectos que tú hagas, siempre la prioridad principal tiene que ser Dios en todas las cosas que tú tienes. El soldado habla de autoridad. ¿Por qué habla de autoridad? Porque al soldado se le ha dado un uniforme. Este uniforme denota autoridad. Donde quiera que él anda y anda vestido de soldado, a él se le respeta porque tiene un uniforme de autoridad. La palabra del Señor dice que toda autoridad nos es dada a todos aquí en la tierra, que todo lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatáremos en la tierra, dice que será desatado en los cielos. Entonces debemos de vestirnos usted y yo de esta manera, con valentía, con honor, con carácter, con organización y con autoridad. Ceñidos, dice la palabra del Señor, ceñidos con la verdad, que es el cinto del carácter del cristiano verdadero. Cuando habla de esto dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Cuando habla de ceñirse vuestros lomos, es de ponerse el cinto, es de amarrarse el cinto. Si usted escucha la palabra, escudriña la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que la Biblia habla muchas veces acerca del cinto. El cinto, hermano, denota autoridad en la persona. Cuando la persona se ciñe el cinto, la persona está lista para ir a la guerra. Se tenían que subir la túnica que tenían, tenían que ser tipo calzón, si se puede decir, y ponérsela aquí en la cintura y amarrársela con el cinto. Cuando ellos estaban ceñidos, eso se llama ceñir los lomos. Cuando ellos estaban ceñidos los lomos, ellos estaban listos para la batalla, estaban listos para la pelea. Y este es el llamamiento que Dios está haciendo a cada uno de nosotros, especialmente en estos días que estamos viviendo de pandemia, que estamos aquí encerrados en la casa. Dios está llamando a cada uno de nosotros a ceñir nuestros lomos, a prepararnos
para lo que va a venir más adelante, porque acabándose esta situación, yo quiero decirle, mi amado hermano, que nuestras iglesias van a rebosar en número de gente, y debemos usted y yo, hermano, estar preparados para la cosecha que va a venir en nuestra vida. Si usted, ministro que me escucha, no está preparado para lo que va a venir, lo más probable es que así como llegue la gente a su iglesia, se van a salir y se van a ir a otro lugar. Esto lo vimos y sucedió allá cuando se derribaron las Torres Gemelas. David Wilkerson hablaba de esto, que mucha gente entraba a las iglesias y por lo mismo se iban porque el ministro no sabía qué hablar, no sabía qué decirle a la gente que estaba llegando en ese momento. Entonces yo la vez pasada a usted le decía que no hay que tratar de asustar a la gente, que por ahí se soltó el caballo del Apocalipsis, que por aquí son los juicios de Dios y que Dios está maldiciendo la tierra. No, hay que decodificarle, hermano, el evangelio a la gente para que ellos comprendan y entiendan y despertarle un deseo para que ellos mismos escudriñen la palabra del Señor. Cuando ellos escudriñan la palabra de Dios, la Biblia les habla, entonces dice que la verdad a ellos los hará libres. No soy yo, no es usted, ministro, es el Espíritu Santo el que da libertad a la gente. Un verdadero cristiano con carácter tiene autoridad. Yo le decía hace un ratito que Dios nos dijo a nosotros que toda potestad nos es dada a nosotros. Todo lo puso debajo de nuestros pies, dice el Salmo número 8. ¿Quién es el hombre? Dice, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Todo lo pusiste, dice, debajo de sus pies. El hombre no supo mantener esta autoridad. El hombre perdió esta autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por su forma de vivir, por su forma de conducirse en la vida. Entonces, si Dios Cristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario y nos trajo una vez más autoridad a cada uno de nosotros, está dando esa autoridad que solamente nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, podemos tener. Que podemos atar al demonio, podemos orar por los enfermos y sanarán. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A mí me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo, que usted y yo somos embajadores de Cristo. Ahora, si usted se va en el Antiguo Testamento, ahí en el Valle de Ela, se encontraba David, un niño, peleando con un gigante. Lo que a mí me llama la atención de David, hermano, es de que David se presentó delante del Goliat diciéndole, tú vienes a mí con jabalina, vienes con lanza, vienes con esto, vienes con aquello, pero yo vengo, le dice, en nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando un embajador se presenta a otra nación, quiero decirle que esta persona que llega a otra nación tiene inmunidad diplomática. ¿Por qué tiene inmunidad diplomática? Porque es un embajador de este país, por decir, si es un embajador de los Estados Unidos. En este país a esta persona no le pueden hacer absolutamente nada porque él habla con el respaldo de los Estados Unidos. Él habla con el respaldo del armamento y de los miles de soldados que hay en este país, y eso es lo que respalda la palabra del Señor. Por eso es que cuando Dios nos dice que debemos de actuar con autoridad porque somos embajadores de Cristo, cuando usted se presenta delante de la gente y le habla, usted se presenta delante del enemigo y le habla en el nombre de Jehová de los ejércitos, usted está hablando que Dios mismo lo está representando a usted en todas las cosas. Este es un estudio un poquito largo, mi querido hermano. A lo mejor no se lo termino hoy, pero si no lo termino hoy, prometo terminárselo mañana o el sábado. Estamos hablando de la autoridad. Vamos a entrar a lo que el verdadero cristiano, el verdadero carácter del cristiano debe de tener integridad. Debe de ser íntegro en las cosas que tiene. ¿Qué es la integridad para usted? Yo le hago esta pregunta. ¿Qué es la integridad para usted? ¿Es lo mismo la integridad que la sinceridad? Porque también le voy a hablar de la integridad y le voy a hablar de la sinceridad. ¿Es lo mismo integridad que sinceridad? En cierta ocasión dice que llegó un varón por ahí con una muchacha a un hotel. Estaban en el cuarto del hotel y la mujer le dijo al novio, vamos a pedir al muchacho,
a los que iban, era una pareja, ellos estaban ahí, la mujer le dice al hombre, le dice, vamos a pedir una pizza. Y ordenaron la pizza. Al poco tiempo llega el delivery, el que entrega las pizzas, y se da el caso que dentro de la pizza que ellos abrieron había una cantidad exagerada de dinero. Había aproximadamente $2,000 dentro de la caja de las pizzas. Y la mujer le dice al hombre, yo creo que esto es un regalo que nos están haciendo, vamos a quedarnos con este dinero. Y el hombre le dice a la mujer, es que yo no puedo hacer eso. Le dice, no podemos quedarnos con este dinero, tenemos que buscar la manera de devolver este dinero porque alguien lo debe de haber perdido, alguien perdió el dinero. Y se hizo un escándalo ahí en el hotel tratando de encontrar a la persona, al delivery, para poder entregar el dinero, llamando a la pizzería que habían encontrado ese dinero. Total que llegó ahí todo el mundo a recoger el dinero que este hombre estaba entregando. Era un gran acto de integridad. Y le dicen los del hotel, vamos a llamar a las redes sociales, vamos a llamar a los canales de televisión para que vean un acto de integridad que usted tuvo en este día, de estar entregando este dinero que a alguien se le pudo haber perdido. A lo que el hombre contesta y dice, por favor, que nadie sepa de esto, no llamen a los medios, que no sepa la radio, que no sepa la televisión de esto, porque la mujer que está conmigo en el hotel no es mi esposa. ¿Era íntegro en algo? Era íntegro en las finanzas, era íntegro en el dinero, probablemente tenía integridad en su casa, suplía todo lo que había necesario en su casa, todo lo que necesitaba su familia, tal vez lo suplía. Había integridad en él, pero no era sincero él con su familia. No había una sinceridad dentro de su corazón. Había integridad, pero no había sinceridad dentro de su corazón. Ahora yo le voy a hablar acerca de lo que es la sinceridad. La palabra sinceridad, hermano, viene de una palabra en latín que es sine cerus. Y literalmente sine cerus lo que significa es sincera. Y ahorita le voy a hablar acerca de lo que es una palabra sincera, según el latín. Allá en aquel tiempo, si usted ha leído la Biblia y sabe acerca de lo que es el alfarero. El alfarero toma el barro y empieza a construir una vasija. Y en aquel tiempo se dio mucho esto de que había muchas alfarerías por todas partes en esta ciudad. Había muchas alfarerías. Había unas alfarerías buenas, otras no tan buenas y otras malas. Se daba el caso de que el que construía la vasija, si por alguna razón era una persona que no era sincero, que no había, volvemos una vez más, integridad en su corazón, que no había esa sinceridad en su vida, cuando a esta persona se le rompía o se le craqueaba una vasija, porque la vasija tenía que ponerla al horno, y si la vasija a veces no aguantaba el fuego, se craqueaba de los lados. Entonces lo que hacía el alfarero era de que agarraba cera de la miel de abeja, y esta cera la iba empezando a untársela a la vasija, se la ponía a la vasija, se la ponía a la vasija, a manera de que no quedara absolutamente ninguna marca. Y después de ponerle la cera a la vasija, arriba se pintaba la vasija y se miraba normal, como si no le hubiera pasado absolutamente nada. El problema es que la persona que compraba la vasija se la llevaba a su casa, y una vez que llegaba a su casa y esta vasija la utilizaba para cocinar, la persona, que muchos de nosotros ahí en el rancho hemos usado ollas de barro para hacer los frijolitos que saben muy sabrosos. Y a la hora de poner al fuego esta vasija, se daba cuenta el dueño que compró la vasija que la vasija estaba rota. Y de ahí salió la palabra sincera. Entonces las alfarerías ponían su tienda y decía alfarería sine cerus o alfarería sincera. De ahí es donde viene la palabra sinceridad,
palabra pequeña que tiene gran precio, dice Rabito, palabra que tiene gran precio allá en los cielos, la sinceridad. Entonces, cuando no hay sinceridad en el corazón de la persona, cuando no hay sinceridad en usted, quiero decirle que hay grietas en su vida. Y si en su vida hay grietas, si en su vida hay una manera de que el diablo pueda meterse, por ahí va a entrar y lo va a destruir, por ahí va a entrar y lo va a acabar. Si una persona no tiene sinceridad en su vida, si una persona tiene hendiduras en su vida, quiero decirle que esta persona no va a prosperar en su vida porque no ha aprendido a tener sinceridad delante de Dios. Y esto es lo que es la palabra sincera. Estuvimos hablando de la autoridad, de la integridad y la sinceridad. Entonces, Filipenses capítulo 1, verso 9 y verso 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, el día del Señor, el día que nos presentemos delante de Dios. Si no hay sinceridad en la vida de cada uno de nosotros, si no somos sinceros en todo lo que hacemos, vamos a tener funestas consecuencias por la eternidad. Esta es la importancia de tener sinceridad en la vida, de ser sincero en las cosas que hagamos. Si usted siente que tiene grietas en su vida, que alguien las está rellenando con cera, es de momento de removerlas, es de momento de decir al Señor: tómame una vez más en tus manos, deshaz esta vasija dentro de mí y vuelve a hacer una vasija nueva conforme a ti te parezca ser. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Que dice Isaías: vino palabra de Jehová a mí diciendo: ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y al llegar a casa del alfarero, dice, vi que él hacía una vasija en sus manos y esta vasija se le echó a perder en sus manos. Y el alfarero tomó una vez más el barro y volvió a hacer la vasija conforme a él le pareció mejor hacerla. Y luego dice la palabra del Señor: no sois así vosotros, oh casa de Israel, como el barro en manos del alfarero. Y yo quiero decirle a usted que nosotros somos barro en manos del alfarero, y por lo tanto debe de haber en nosotros sinceridad, no grietas, no aberturas, que no haya manera de donde Satanás pueda atacar nuestra vida. No deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Vamos a continuar hablando. Ahora vamos a hablar de lo que es la coraza o cota de justicia. Según el verso 14 dice: vestidos con la coraza de justicia. Cuando la Biblia está hablando de justicia, nos está hablando de la justicia de Dios. Dios es amor, dicen muchos. Dios es amor. Y sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y por ese amor que Dios nos tiene es de que la justicia también obra. ¿Está Dios en el infierno? Según su omnipresencia, dice que Él está en el infierno. ¿Está Dios con un espíritu de amor en el infierno? No. Está con justicia. Está haciendo justicia en ese lugar. Entonces, cuando Dios ama, el mismo amor que tiene Dios por cada uno de nosotros es lo que hace obrar la justicia de Él. ¿Nos estamos portando mal nosotros? No es que Dios venga y saque un látigo y nos castigue, porque eso es lo que nos han enseñado a nosotros en las iglesias. Nuestros ministros, nuestros pastores nos han enseñado esto de que Dios está por ahí con un látigo esperando a ver qué vas a decir o ver qué pecado vas a cometer para caerte con un látigo y pegarte, y ahí aparece Jesús con las manos enseñándolas, diciendo: Señor, no, aquí tengo. No, hermano, el que primero nos amó a nosotros fue Dios. El que primero se entregó por nosotros fue Dios. El que entregó su vida en sufrimiento en la cruz del Calvario fue Él. De Él nació el amor hacia nosotros. Entonces no podemos estar esperando de que Dios nos va a castigar o que nos va a condenar a cada uno de nosotros. Quiero decirle, hermano, que el infierno no fue hecho para el ser humano. Aunque muchos vayan para allá, el infierno no fue creado para el ser humano.
El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. El que decide ir al infierno somos usted y yo. Aquí es donde nosotros tomamos la decisión a dónde nosotros queremos ir, si queremos ir al cielo, si queremos ir al infierno. Entonces la justicia de Dios es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero como le digo, la misma justicia de Dios es la que hace, el mismo amor de Dios es lo que hace obrar justicia en la tierra. No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Si tú haces algo mal con los demás, no esperes que te va a ir bien. No esperes que te lleven manzanas, que te lleven peras a tu casa. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Y eso es parte de la justicia de Dios. Porque Dios es justo en todos los aspectos. Dios obra justicia en todos los aspectos. Y las cosas suceden a veces por algo. ¿Por qué suceden? Porque el mismo amor de Dios es lo que hace obrar justicia en el mundo que estamos viviendo. Y yo no voy a salir a disculpar a Dios delante de las redes sociales por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por esta pandemia que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque he escuchado por ahí muchos ministros tratando de disculpar a Dios con todo esto. No, esto es justicia de Dios. Dios nos ama a nosotros, Dios es justo. Esto es justicia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí es donde vamos a aprender cada uno de nosotros si nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Pero si se aleja de Dios, la justicia de Dios de todos modos va a estar sobre usted y sobre nosotros. Ahora quiero decirle a usted de que si hay pecado en la persona, la coraza o la cota de justicia no protege al ser humano. El ser humano está protegido siempre y cuando se vista de la palabra de Dios. Siempre y cuando tome la cota de la justicia o la coraza de justicia. Esa coraza que debe de ponerse la persona. ¿Ha visto usted las tortugas? ¿Cómo se cubren con esa coraza? ¿Cómo meten la cabeza y meten hasta las manos ahí? Y se desaparecen, y esa coraza las protege a ellas de muchos depredadores, de muchas cosas. ¿Ha visto usted los armadillos? Cómo se enrollan y dan vueltas en las bajadas, en las empinadas, porque estos animales tienen una coraza que los protege. Entonces, esta es la coraza que Dios quiere que usted y yo tengamos en la vida de cada uno de nosotros, para que estemos protegidos de las cosas que pueden venir en contra de nosotros. Y una vez más se lo digo, si hay pecado en la persona, la justicia de Dios lo va a alcanzar. De cualquier manera lo va a alcanzar, porque Dios es justo. Porque tú sirves a Dios, porque te escudriñas la palabra de Dios. Dios es justo, te va a llevar al cielo. Si lo desprecias, Dios es justo, te va a dejar fuera. Eso es muy sencillo. Ahora dice la palabra del Señor: calzaos con el apresto del evangelio. Calzaos los pies con el apresto del evangelio, dice el verso 15. La importancia del calzado, de traer el calzado puesto. ¿Qué hace el calzado? Protege nuestros pies. ¿De qué protege nuestros pies? De muchas y muchas cosas. Allá nuestros viejitos, me acuerdo yo que nos decían que a través de los pies a veces entran muchas enfermedades al ser humano. Entonces, por eso se sacaron los zapatos, para que usted y yo andemos preparados y andemos protegidos. Yo fui militar, yo se lo he dicho, yo fui militar en la ciudad de Guatemala, y yo me acuerdo que lo más importante para un soldado, andando en la montaña, andando en la jungla, en el área roja, como usted le llame, peleando con la guerrilla, lo más importante para nosotros, y el oficial de servicio que andaba con nosotros siempre nos andaba recalcando esto, era cuidar los pies. Cuidar los pies. Cuida los pies, protégete los pies. Porque es mejor, nos decían, de esta manera es mejor un soldado muerto y no un soldado lastimado de los pies o un soldado herido. Entonces la importancia de traer cubiertos nuestros pies, calzados
vuestros pies, dice, con el apresto del evangelio de la paz. Vestirse del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio? Son buenas nuevas, son buenas noticias. Es lo que Dios nos trajo a cada uno de nosotros como un regalo. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué son buenas noticias? El bono que muchos recibieron de Donald Trump. Esa es una buena noticia. Que recibieron su dinero de alguna manera es bendición de Dios. Y no podemos dejar a Dios afuera de todo esto. Porque algunos que están sufriendo alguna situación económica de alguna manera ya les llegó un cheque. Ya les llegó un cheque, de alguna manera lo están gozando, de alguna manera se sienten contentos en este momento. Y aunque, como le digo, estamos encerrados, estamos en este lugar, yo quiero decirle de que Dios es tan grande y tan maravilloso con cada uno de nosotros que absolutamente nada nos ha faltado a cada uno de nosotros. Yo no creo que haya alguien que se haya quedado sin comer porque está encerrado. Dios ha suplido siempre lo necesario en la vida de cada uno de nosotros. Entonces hay que calzarse los pies, dice, con el apresto del evangelio. Hay que ponerse esas botas del apresto del evangelio. A mí me gusta usar botas. Hay que ponerse esas botas. ¿Sabe usted por qué allá en los vaqueros? ¿Sabe usted por qué los vaqueros usan botas siempre y usan pantalones de mezclilla? La vez pasada se reían unos hermanos porque yo les decía que las personas que usan botas son personas devotas, y las personas devotas se van al cielo. Ese era un chistecito. Pero ¿sabe usted por qué nosotros, los rancheros, los vaqueros, yo me crié ahí en el rancho, donde hay vacas, caballos, perros, puercos y lo que usted quiera? El motivo de que el vaquero usa bota es porque donde ellos andan siempre hay mucha víbora cascabel. Entonces la bota lo que hace es proteger la mordida de la cascabel. Cuando la cascabel tira la mordida, que por lo regular siempre la tira a la altura de aquí del chamorro, por lo regular siempre lo que agarra es la bota y lo que muerde es el cuero de la bota. Ahora se usa el pantalón de mezclilla por lo que le llaman la zarza. La zarza es una planta con muchas espinas. Allá en México se le conoce como la uña de gato. Allá en Guatemala la conocemos como zarza original, como es zarza. Y esta tiene muchas espinas, de que si usted se mete con cualquier ropa a un zarzal, usted sale completamente arañado de todos lados. Y la mezclilla lo que hace es que resbala estas espinas. Pero lo importante es lo que le digo acerca del calzado, del apresto del evangelio de la paz. Que debemos de ir siempre en paz, siempre tranquilos. Hay paz en el corazón. ¿Por qué hay paz en el corazón? Porque siempre hay buenas nuevas en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la importancia del calzado. Vamos a hablar ahora acerca del escudo de la fe. Sobre todo tomando el escudo de la fe. Y vamos a hablar acerca de las clases de escudos. ¿Cuántas clases de escudo se conocían? Habían varias clases de escudo, pero en esta hora yo no le voy a mencionar todas las clases de escudo que se usaban en aquel tiempo. Algunos por ahí yo creo han visto la película de 300 donde salen los Spartan. Usted se da cuenta que los Spartan traen un escudo redondo. Y a ese escudo se le llamaba el escudo de gladiador. Ese era un escudo redondo. Había otro escudo que parecía un corazón. Y había otro escudo que se llama el escudo puerta. El escudo puerta es el que usaban antes algunos gladiadores que peleaban en masas grandes. El escudo puerta lo usan los antimotines en nuestros países. Usted ha visto los antimotines con un escudo grande que alcanza a cubrirle casi la mitad del cuerpo, que cuando ellos se agachan y hacen una fila entre todos ellos, no hay quien entre, no hay quien pase por ahí, no puede entrar una pedrada, no puede entrar absolutamente nada por ahí porque están cubiertos con el escudo.
Y esto era lo que hacía el escudo antes, proteger a la persona que estaba peleando. Yo le digo que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esta vestimenta porque el apóstol Pablo se encontraba prisionero. Y si él estaba prisionero, estaba viendo un soldado frente a él. Y de ahí salió la inspiración para escribir estas cosas. Por eso es que yo quiero que usted entienda en este momento qué es el escudo de la fe. Entonces, cuando usted se pone el escudo de la fe, usted se cubre con ese escudo de fe. Yo le decía hace un momento de que a todos nos dio Dios una medida de fe. Entonces, cuando usted está cubierto con la fe, cuando la fe lo está protegiendo a usted, usted sabe que todas las cosas van a salir bien. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita me está lloviendo y me está cayendo duro, pero mi fe me hace saber, mi fe me hace pensar que del otro lado de esta tormenta todo va a estar bien. Ahora tenemos también lo que es la fe en la fe. ¿Qué es la fe en la fe? La fe en la fe es lo que usted conoce como ser humano, de que usted trabajó una semana, usted sabe que le van a pagar. Esa es la fe en la fe. La fe en la fe le dice a usted que la gasolina lo puede llevar de un suburbio a otro suburbio. Pero para que esto funcione, la gasolina tiene que entrar dentro de un sistema de combustión y tiene que haber un vehículo que transporte a la persona. Porque si usted se sienta en un barril de gasolina, el barril de gasolina no se va a mover, se va a quedar ahí. Entonces, eso es la fe en la fe. Ahora, la fe que Dios demanda en cada uno de nosotros es esa fe que nos liga a nosotros con Dios. Es esa fe que nos hace a nosotros estar confiados con Él, de estar esperando en Él, de que Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros, de que Él nos va a sacar victoriosos de cualquier situación que estemos pasando. Y si no pasamos la situación, la fe es que un día vamos a llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Y si hablamos de la fe, nos vamos a pasar toda la noche hablando de la fe, de los hombres de la fe, qué hace la fe. Si pedimos con fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar. Si tuvieras fe. Cuando Cristo dijo eso, si tuvieras fe, no le estaba diciendo, es que ustedes no tienen fe. No, es que no han aprendido a crecer la fe dentro de ellos. No han aprendido a crecer la fe dentro de ellos. Por eso ya le explicaba al principio a usted de que la fe es, la fe no viene, la fe es. El texto bíblico dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Porque cuando usted escucha, cuando usted escudriña, cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios le habla a su vida, la palabra de Dios le ministra a su corazón. Por eso es necesario de que el ministro, siempre que predica la palabra del Señor, debe de aprender a decodificar el evangelio para que sus feligreses, sus oyentes, puedan entender correctamente la palabra de Dios. Y cuando el ministro explica la palabra del Señor como debe de ser, tiene una iglesia llena de fe, tiene una iglesia sana, tiene una iglesia en crecimiento, tiene una iglesia que no está enferma, tiene una iglesia que es capaz de irse a meter a los hospitales, es capaz de irse a meter a las cárceles y predicar y convertir a la gente que se encuentra en ese lugar. Eso es la fe en cada persona, cuando usted entiende que la palabra del Señor le está hablando a usted. Ahora en nuestros tiempos no puede quejarse un ministro de decir que no tiene mucho conocimiento acerca del evangelio, porque tenemos las redes sociales, hermano. Usted pone cualquier cosa ahí en Wikipedia y le va a dar una lista de todas las cosas que usted puede encontrar. Tenemos las redes sociales, tenemos libros, tenemos mucha gente inspirada que nos ha escrito muchos y muchos libros de los cuales usted y yo podemos aprender y enriquecer nuestro conocimiento y poder abrir el entendimiento de nuestra gente. De eso se trata la palabra del Señor, de hacer crecer a nuestros feligreses, de hacer crecer a nuestra gente, que ellos comprendan y entiendan exactamente qué es la palabra del Señor.
Fíjese que a lo mejor me voy a salir de tema poquito. Por ahí la gente, si se puede decir, es un 90% de nuestra gente que usan este texto bíblico de esta manera. Y dicen, hay 2, 3 personas por ahí orando. Y lo primero que dicen es, Cristo dijo que donde 2 o 3 congregados estén, ahí estaré yo. Pero en sí no entendemos el significado del texto bíblico. ¿Por qué Cristo habló de esta manera? Cuando Cristo habló de esta manera, lo que Él estaba haciendo, hermano, era tratando de romper la religiosidad que había dentro de algunos que lo andaban siguiendo a Él. Él fue siempre un poco severo con los saduceos, con los fariseos y con toda esta clase que andaba detrás de Él, que lo andaban criticando nada más. Entonces, en una sinagoga judía, la mujer no tiene ningún valor. Y eso yo creo que usted lo sabe. No quiero que piense que yo estoy diciendo que la mujer no tiene ningún valor. Estoy hablando de Medio Oriente, donde las mujeres no se les da ningún valor y no se les da ningún respeto. Entonces, en una sinagoga podían haber 1000 mujeres, pero si en la sinagoga no habían 10 hombres para celebrar lo que iban a celebrar en esa sinagoga, no había función, no se hacía absolutamente nada. ¿Por qué no se hacía nada? Porque era necesario de que hubieran 10 hombres para que se pudiera efectuar la ceremonia que iban a hacer ellos. Y esto viene no de ahorita, sino que esto viene desde mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Si usted va a leer la oración que hizo Abraham con respecto a Sodoma y Gomorra, Abraham empezó con el número 50 y le dice, Señor, ¿destruirás tú, dice, al justo con el impío? ¿Acaso habrán 50 justos en Sodoma y Gomorra? Y Dios le dijo, no hay 50 justos. Y Abraham siguió indagando a Abraham, ¿acaso 40? No hay 40, tal vez 30, no hay 30. Tal vez habrán 20, no hay 20. No se enoje mi Señor, dice Abraham, de esta manera. Aquí hay mucha enseñanza, hermano, de todo esto. Hay mucha enseñanza en todo esto. No se enoje mi Señor, dice Abraham, a lo mejor 15. Y Abraham le dice, no hay 15. Y Dios le dice, no hay 15. Y viene Abraham y le hace la última súplica al Señor y le dice, Abraham 10 en Sodoma. Y le dijo el Señor, no hay 10. Y Abraham cayó. Abraham se quedó callado. Porque si no habían 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, no había manera de salvar a Sodoma y Gomorra. Esta era una costumbre que ellos traían desde mucho tiempo. Y no dudo que esta costumbre Abraham la haya sacado de Ur de los Caldeos, de donde Dios lo sacó. Y lo transmitió a toda su generación hasta nuestros días en una sinagoga. Si no hay 10 hombres, no se reorganiza una ceremonia en el pueblo de Israel. Tienen que haber 10 personas para que pueda hacerse una ceremonia. Entonces esto es lo que trataba Jesús, de romperle la religiosidad a la gente. Por eso les dijo el Señor cuando estaban todos ahí, habían muchas mujeres y niños en ese lugar. Cuando Cristo dijo, no se preocupen, digo, porque si 2 o 3 varones hay en este lugar, yo estoy aquí, yo voy a cumplir con los otros 7 que faltan, seremos 10 y la ceremonia se lleva a cabo. Las mujeres reciben bendición, los niños reciben bendición. Así es que cuando usted utilice un texto bíblico como este, hermano, trate de ver cuál es la solución. No lo trate para decir es que somos muy poquitos, pero es que donde 2 o 3 estamos, allí está Dios. Por favor, hermano, vamos a tratar de codificar el evangelio, de abrirle el entendimiento a nuestra gente, de abrirle el entendimiento a nuestros feligreses para que ellos entiendan lo que es en realidad la palabra del Señor y puedan crecer de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el lugar de ataque del enemigo?
Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pensamiento que tiene el hombre, eso es él. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? ¿Cuál es el lugar de ataque del enemigo? La mente del ser humano. ¿Por qué ataca la mente del ser humano al enemigo? Porque la mente del ser humano no está cubierta por Dios. Y muchos me van a decir, hermano, usted está hablando de herejías ya. Es que si Dios hace eso, usted y yo nos vamos a convertir en unos autómatas, en unos robots. El libre albedrío deja de valer si Dios hace eso. Entonces la mente de nosotros es el lugar que el enemigo tiene de ataque para cada uno de nosotros. Es ahí donde nos ataca. Entonces lo que piensa el hombre, eso es él. Eso es él. Miren lo que dice Marcos capítulo 24, verso 24, dice: y les dijo también, mira lo que oís, dice. Mira lo que oís. ¿Se oye con los ojos o se oye con los oídos? ¿Va? Mira lo que oís. Porque con la medida con que medís, dice, os será medido y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Lo que escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos usted y yo? ¿Qué es lo que está en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que viene a nuestro pensamiento? Si ese es el lugar de ataque de la vida. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo tenemos la mente de Cristo, usted y yo? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Entonces es cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Van a cesar los ataques? No, no van a cesar los ataques. Yo la vez pasada le predicaba a unos hermanos y les decía que el único que puede pasearse arriba del ring con las manos en alto en señal de victoria somos usted y yo. Satanás fue vencido y está derrotado en la cruz del Calvario. Fue exhibido públicamente, dice la palabra del Señor. Fue exhibido públicamente. El diablo anda alrededor nada más. Dice que anda viendo a ver a quién atrapa. Anda como león rugiente, anda al acecho nada más, anda al acecho, anda al acecho, anda al acecho, anda al acecho, mandándote pensamientos malos, mandándote cosas a la mente. El que se puede pasear con los brazos en alto en el ring es usted, porque usted es un campeón, porque yo soy un campeón, porque hemos vencido juntamente con Cristo. Ahora, si usted se deja, se baja de ese ring, tenga cuidado porque Satanás lo va a hacer pedazos. Porque él tiene poder. Él tiene poder. Tampoco lo puede dejar subirse al ring. Y no puede subirse al ring porque él ya está derrotado. Lo sacaron del ring. Jesús lo sacó del ring. Usted y yo somos más que vencedores. Somos victoriosos. Hemos ganado la batalla. Hemos peleado una buena batalla. Y nos sentimos orgullosos de eso. Pero la palabra del Señor dice: mira, mira lo que oyes. Escucha lo que oyes. No todo lo que escuchas te conviene. No todo lo que viene a tus oídos es bueno. Aprende a agarrar lo bueno y a desechar lo malo. Yo la vez pasada le decía a usted, si en mi predicación a algo a usted no le parece bien, a algo a usted no le parece que está bien, deséchelo, simple y sencillamente deséchelo. Tome lo que a usted le agrada, tome lo que usted siente que a usted le va a bendecir. Y lo demás trate de desecharlo. No lo agarre. ¿Para qué lo quiere? Si le va a dañar, si le va a hacer daño. Vamos a hablar de lo que es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo mismo hizo uso de la palabra de Dios. ¿Cómo usted y yo vamos a aprender a hacer uso de la palabra de Dios? Es cuando le digo, hermano, estamos hablando de lo que es la vestidura de Dios en nuestra vida, que nos tenemos que vestir con una coraza, que nos tenemos que vestir con el apresto del Evangelio, con los zapatos del apresto del Evangelio. Tenemos que usar el yelmo de la salvación, que es la protección en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Dónde es el ataque del enemigo? En la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo cuando traiga los malos
pensamientos o traiga las cosas negativas a la vida de cada uno de nosotros, citando la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a derrotar al diablo si no tenemos armas en nuestra vida? Si carecemos de conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, no podemos derrotar al enemigo de ninguna manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Citando la palabra de Dios, agarrando la palabra de Dios. Cristo, el Señor lo dijo. Toma la palabra de Dios y grábatelo en la frente. Ponlo en tu corazón. Busca la sabiduría y atesórala en tu corazón, dice Proverbios. Ama la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos va a hacer a nosotros victoriosos en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Cómo Cristo lo hizo? Por ahí en el capítulo 4 del libro de Mateo, por ahí del verso 6 en adelante, parece que empieza hablando acerca de la tentación de Jesús. Jesús fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto y fue tentado ahí. ¿Cómo fue tentado Jesús? En la mente. ¿Cómo fue tentado Jesús? Se le apareció Satanás y lo empezó a atacar. ¿Y qué le decía? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en ese momento? Citar la palabra de Dios. Usted sabía eso, ¿va? De que Cristo citó la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 8, verso 3, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo vas a citar tú la palabra del Señor si no la escudriñas, si no grabas, si no retienes la palabra de Dios en tu corazón? Es necesario, hermano, de que en este tiempo que estamos viviendo de encierro, vamos a prepararnos usted y yo como guerreros, como ayudantes de nuestro pastor. Vamos a echarle el hombro y vamos a decirle: brother, yo me preparé todo este tiempo y estoy listo. Vamos a recibir las almas y vamos a darles una buena enseñanza. Vamos a darle una buena instrucción para que puedan nacer aquí en nuestra iglesia y aquí puedan crecer, aquí puedan echar raíces y aquí puedan florecer en nuestras iglesias. Y ahí donde usted está, donde Dios lo plantó, ahí tiene que usted florecer, porque ahí Dios lo plantó. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Si en verdad eres hijo de Dios, dice, pues di que súbete ahí arriba, dice, y tírate desde allá arriba. Lo subió al pináculo del templo, dice. Y cuando estaba hasta arriba en el pináculo del templo, le dijo: tírate de aquí porque... Y fíjese, Satanás le citó la palabra. Le citó el Salmo 90. Y le dijo Satanás, porque dice la Biblia, así como lo estoy diciendo yo creo hasta le dijo, así como dice la Biblia, que Dios mandará sus ángeles y te sostengan tu pie para que no tropiece con piedra alguna. Le citó la Biblia a Satanás. Para que tenga cuidado. De que si usted y yo no entendemos la palabra del Señor y no comprendemos la palabra de Dios, no hay una manera de que nosotros aprendamos a pelear con el enemigo. Si eres hijo de Dios, dice, tírate de aquí, porque su palabra dice, casi así le dijo, que Dios mandará a sus ángeles a que cuiden de ti. Y Jehová, y Jesucristo le contestó ahí en Deuteronomios capítulo 6, verso 16, le dijo: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá o en el desierto. No tentarás al Señor tu Dios. Fíjese que yo subí por ahí una fotografía al Facebook la vez pasada de que un ministro, un pastor de aquí de Virginia, lo acaban de sepultar por debido de que se infectó al coronavirus. Se dio la orden de que no se hicieran reuniones en las iglesias. Se dio la orden de que la gente se quede guardada en su casa. Se dio la orden de que la gente no salga a las calles.
No es una orden de un dictador, sino que es un llamado de auxilio. Es un llamado de que nosotros tenemos la capacidad de acabar con este virus si nos quedamos en casa. Pero el pastor dijo que él iba a cerrar su iglesia solamente si estuviera en la cárcel o si estuviera en el hospital. Hace poco lo sepultaron y su iglesia se quedó cerrada para siempre. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué quieres exponer en la calle a tu familia? ¿Por qué quieres exponer a los demás? ¿Por qué tientas a Dios? Si se te está dando una orden que te quedes en casa, quédate en casa. No se te está prohibiendo predicar. Yo estoy predicando en este momento. A mí nadie me ha llamado y me ha dicho: oye, bro, estás predicando, no debes de predicar. Porque muchos dicen es necesario, dice, y lo he escuchado de ministros que ya tienen tiempo de ser ministros, personas que yo siempre he admirado como ministros, y lo he escuchado. La vez pasada decía un hermano: es que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no se nos está prohibiendo a nosotros predicar. Los apóstoles dijeron eso porque a ellos se les estaba golpeando, se les amenazaba y se les dijo que ya no predicaran más en el nombre de Cristo. Pedro dijo: es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero en este momento es un llamado de auxilio, es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros a través de nuestras autoridades de quedarnos en casa. No expongas a tu familia, por favor. No lo hagas, no lo hagas. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos. ¿Qué le dijo Satanás? Aparte de que le dijo: súbete ahí arriba al templo. Fíjense cómo son las cosas. Satanás venía con una astucia tan tremenda. Ya me extendí un poco, pero está bueno esto. Así es que si usted se cansó de oírme, pues mañana termina de ver el video. Pero Satanás venía con una astucia tan tremenda delante de Jesucristo. Y si Satanás hizo eso con Cristo en la tentación que él tuvo de los 40 días en el desierto, ¿qué lo hace a usted exento de no recibir los mismos ataques? Fíjese, le dice, se lo llevó a una montaña a Jesús y le dijo: mira, te voy a dar todos estos reinos si de rodillas me adorares, le dijo. Cristo a este mundo. ¿A qué vino Cristo a este mundo? A salvar al mundo. A eso vino Cristo. Entonces, ¿qué le dijo Satanás? Si tú vienes a salvar al mundo, mira, te lo doy, ahí está. Es tuyo, agárralo. A eso vienes tú, a salvarlo. Entonces, esta es la astucia que Satanás usa en la gente, en el cristiano, en nosotros. Esta es la astucia que él usa para poder atraernos, para poder sacarnos a veces del camino de Dios. A lo mejor te van a ofrecer algo súper grande por ahí. Te van a decir: mira, brother, estás buscando un trabajo, te voy a dar un súper trabajo, pero tienes que moverte de ciudad, te vas a ir a otra ciudad. Bueno, adiós iglesia, adiós familia y todo esto. Son cosas que a veces vienen a la vida de cada uno de nosotros. Y si no aprendemos nosotros a detectar cuáles son las artimañas del diablo y no aprendemos a citar la palabra de Dios como lo hizo el Señor Jesucristo, vamos a caer en la tentación. Porque esta es la astucia. Cristo venía buscando al mundo. Su palabra lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo, a salvar el mundo, para que todo aquel que crea, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el propósito de Cristo era salvar al mundo. Entonces viene Satanás, se lo lleva a la punta de la montaña, le dice: mira, todos estos reinos son tuyos. Mira, tú y yo vamos a ser aquí los jefes, los patrones. Tú y yo vamos a mandar aquí. A eso venía Cristo. Pero Cristo sabía las artimañas del diablo y sabía que estaba tratando de sacarlo a él del camino para poder obtener una victoria. Entonces Cristo viene y le cita la palabra del Señor una vez más en Deuteronomios capítulo 6, verso 13. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces dice la palabra del Señor que el diablo se fue y lo dejó y vinieron ángeles y le sirvieron.
Aleluya, qué bueno, ¿va? Que cuando viene, hermano, después de la tempestad, después de la situación difícil, después de las cosas que vienen a nuestra vida, viene, hermano, ese bálsamo a cada uno de nosotros, vienen las caricias de Dios, viene la bendición sobre nuestra vida. Así es que no se me desespere, mi querido hermano, no se me desespere, esté siempre atento a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, tomar la armadura de Dios significa estar siempre alerta, velando como los saltamontes, o los chapulines, o los grillos, como usted les conozca, los saltamontes. Los saltamontes, hermano, siempre que van a emigrar a otro lugar, el saltamontes siempre está esperando la corriente del viento. Todo lo contrario que hacen nuestros aviones. Un avión cuando despega tiene que despegar en contra del viento para que el viento eleve el avión, lo suba. Pero con los grillos o los chapulines, los saltamontes, los grasshopper, para que no me entiendan en español, estos tienen que esperar una corriente de viento para poder salir y emigrar a otro lugar. Cuando ya se cansaron de estar en un lugar o ya es tiempo de emigrar a otro lugar, ellos están siempre al pendiente, están comiendo, están trabajando, están haciendo lo que están haciendo, pero siempre están al pendiente de la corriente de viento que viene, porque si esa corriente de viento que viene no se los lleva, ese animal se va a quedar ahí y se va a morir. Entonces, de esta manera usted y yo debemos estar siempre atentos, esperando los vientos que vienen con nosotros y nos van a llevar a otros rumbos, vientos que nos van a llevar a otro lugar, vientos que nos van a bendecir, vientos que nos van a dar una nueva vida a cada uno de nosotros. Así es que Dios me los bendiga, mi gente, en esta hermosa noche. Y seguimos en comunicación. Si a usted le gustó el mensaje, compártalo con sus amigos. Vamos a tratar de invadir las redes sociales con palabra de Dios, con nuestra predicación. Yo he estado compartiendo por ahí muchas predicaciones de ministros, de mis pastores y de otros ministros que escucho predicar. He estado tratando yo de compartir estas predicaciones para que la gente escuche y la gente sepa que se está hablando y se está ministrando la palabra del Señor, que no estamos vencidos. Por ahí alguien subió algo al Facebook que dice está hablando por ahí Satanás con Dios. Es un como chiste, ¿va? Está Satanás hablando con Dios y le dice Satanás a Dios, le dice, ahora con esto de la pandemia te cerré todas las iglesias, le dice a Dios. Y Dios le contesta, no, le dice, al contrario, dice, abrí una iglesia en cada hogar. Así es que Dios me lo bendiga, mi gente, en esta hora, y seguimos en contacto por ahí, y nos seguimos viendo. Dios le bendiga.